un inconveniente con la organización, pero vamos a iniciar nuestro foro. Recordarles que para los chicos que ven Consultorio Jurídico 3 es supremamente importante que firmen la asistencia porque la vamos a pasar en este momento, no al final como se había hecho en los anteriores foros, y se va a tener en cuenta para la calificación. El Comité de Carrera del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito, les da la bienvenida a la tercera cátedra de Derecho Surcolombiano denominada Aspectos Sustanciales y Procesales del Arbitraje. Como orden del día tenemos el himno de la Universidad Surcolombiana, tenemos las palabras de un miembro del Comité de Carrera, tenemos el saludo del doctor Lenin Eduardo Rojas Giraldo, catedrático y director del Consultorio Jurídico, y luego iniciaremos la cátedra con nuestros ponentes. La dinámica es que cada uno tiene 40 minutos de cátedra y al final todas las preguntas que ustedes tengan por hacer, pues que les hagan de forma verbal, de forma respetuosa y de forma concreta. Entonces, no siendo más, pongámonos de pie para escuchar el himno de nuestra universidad.
Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por tenernos el día de hoy acá reunidos. Segundo, agradecerle a ustedes, muchachos, por estar hoy, por aceptar esta convocatoria. Doctora Diana, bienvenida nuevamente a la sede Pitalito. De verdad es un honor para nosotros tenerla acá nuevamente. Doctor Daniel Cortés, igualmente muchas gracias por aceptar esta invitación. Conocemos de las múltiples ocupaciones de ustedes dos en la ciudad de Neiva, con el programa y con la facultad directamente, y sabemos el compromiso adquirido por ustedes con el programa desde la ciudad de Neiva, de los diferentes aspectos de nuestro programa. Igualmente, muchachos, pues de parte del señor decano, el doctor Leonel Zanoni, y de nuestro jefe de programa, el doctor Camilo, les envía un cordial saludo. El doctor Camilo no pudo viajar el día de hoy. La idea era que estuviera aquí por encontrarse en clases de maestría. Se le hizo imposible viajar, pero creo que en la próxima convocatoria que se realice estará acá con nosotros. Muchachos, de verdad para nosotros es un orgullo nuevamente reunirnos hoy acá por tercera vez en esta cátedra. Doctora, estas actividades son realizadas por los estudiantes, planeada, desarrollada y ejecutada por los estudiantes para los estudiantes. En la sede Pitalito se han organizado los estudiantes precisamente para poder sacar avante más de un proyecto acá en nuestro programa. Y lo principal de eso, doctores, es que cada uno de ellos lo hacen de manera desinteresada, lo hacen con el único propósito de aprender y de impartir conocimiento a través de las charlas o las cátedras que se están desarrollando. Por eso agradecerle a estos muchachos, a estos estudiantes, a Kate, a Carolina, a Diego, a Daniel, a Lina Sofía, a Cristian, a Diego también, que está allá atrás, que son las personas que se han puesto al frente del programa dentro de estas actividades. Pues el día de hoy, por múltiples situaciones en las cuales se viene desarrollando al interior de la sede, como son los ECAES, que son de obligatoria participación, nos ha hecho un poco tortuoso que los estudiantes de últimos semestres nos acompañen, ¿sí? Igualmente se nos atravesó una actividad en la noche anterior en la cual pues nos vimos o se vieron obligados más de un estudiante a asistir a ella, pero igual estamos aquí. Doctora, nuevamente muchas gracias. Doctor Daniel, muchísimas gracias, y estamos acá prestos para colaborarle en lo que necesiten, y queremos volverlos a tener nuevamente aquí en Pitalito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lenin. Seguidamente, el saludo del presidente del Comité de Carrera de Derecho de Pitalito, Diego Fernando Horta. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Como ya se nos hizo tan tarde, entonces voy a ser muy corto. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Me sumo al llamado del profesor Lenin. Esperamos contar con ustedes el siguiente semestre. Profe Daniel, siempre bienvenido, de grata recordación, y esperamos que los dos estén acá dictando clase de nuevo, siempre nuestro llamado. Dos asuntos puntuales. Tenemos cátedra el 30 de mayo sobre justicia y género. El cartel está genial, buenos especialistas. Vamos a estar un poco más ocupados ese día, vamos a invertir toda la tarde. Contarles que el comité también está realizando algunas actividades para el siguiente semestre. Vamos a lanzar con los profesores una búsqueda de talento, más o menos la hemos denominado así. Que los profesores, a pesar de que estén muy ocupados, traten de sacar un poco más de espacio para encontrar no solamente a ese estudiante destacado que siempre pregunta, que siempre habla, que siempre participa, sino que traten de ubicar allí ese talento escondido, gente que
puede redactar muy bien, que puede estar interesada en temas diferentes, que los descubran y que podamos incentivar mucho más el nivel de los estudiantes en el programa. Y luego posiblemente se vendrá Pitalito 5.0. La idea es mejorar todos el promedio. Habíamos tratado de que este programa fuera por cortes y que participáramos, que el corte que tuviera el mejor promedio tuviera algún incentivo por parte del programa. Eso se está organizando, pero se nos ha venido la idea de que podríamos participar por combos. Entonces, como nosotros tenemos ciertos grupos de estudio en la mayoría de los cortes, entonces vamos a tratar de inscribirlos y vamos a competir por promedio. Vamos a tratar de que mejore también la calidad acá en el programa a través de esa forma. Esos son los asuntos puntuales por ahora, se están trabajando en ellos y esperamos que los podamos implementar. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente haremos la introducción al arbitraje por Daniel Eduardo Sánchez. Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a realizar la tercera cátedra de Derecho denominada Aspectos sustanciales y procesales del arbitraje. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es el arbitraje? Para esto, pues he decidido dar una pequeña introducción sobre este tema. El Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 de 2012, en su artículo primero da la definición sobre lo que es el arbitraje, el cual dice así: el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad, contradicción. El arbitraje es anterior a las formas estatales de administración de justicia y con el perfeccionamiento de la organización de la sociedad se permitió el nacimiento de la institución judicial, el cual trata de someter el conflicto de los particulares a otra persona que también es particular y las partes aceptan de forma anticipada y obligatoria la sentencia que este tercero profiere. El arbitraje, que permanece en vigor y en plena actuación en los sistemas jurídicos del presente, en consideración a la calidad de la institución jurídica, en algunos casos es el único instrumento que permite resolver conflictos jurídicos. Entonces, con esta breve introducción sobre lo que es el arbitraje, me despido, no sin antes agradecer al doctor Daniel Cortés y a la doctora Diana Marcela Ortiz por aceptar la invitación, porque para nosotros es de gran honor tenerlos a ustedes, y muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar de una vez con nuestra cátedra. Como primera ponente tenemos a la doctora Diana Marcela Ortiz. Ella es abogada de la Universidad Externado de... Disculpa, al revés. Para que piensen lo que diga. Perfecto. Por cualquier cosa. Todos esperaban al doctor Daniel, entonces para que no se fueran, le íbamos a dejar de hablar. No, él me espera. Listo. El doctor Daniel Cortés es abogado litigante en civil, laboral y administrativo, conciliador en derecho, docente en pregrado de Derecho Procesal Civil, Procesal Constitucional, Procesal Laboral, Derecho Probatorio y Argumentación Jurídica. Es especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y cursó el programa especializado para secretarios del Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Apoderado en procesos de responsabilidad contractual y extracontractual, contrato realidad, culpa patronal y ejecutivos. Además es docente y catedrático de la Universidad Surcolombiana sede Pitalito. Su ponencia, el proceso arbitral nacional, demanda, contestación, régimen probatorio y medidas cautelares. Bienvenido, doctor Daniel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre me pone muy contento volver acá porque acá son muy juiciosos, porque sí le prestan atención a uno, por el clima, por todo, entonces pues muy contento. Voy a hablar brevemente de la estructura del proceso arbitral. Es parecido a
a un proceso civil, a un proceso verbal, declarativo ordinario, pero pues tiene sus reglas especiales, entonces es bueno ir identificando esas situaciones concretas que lo diferencian de otros procesos, que lo hacen especial, que lo hacen incluso pues de alguna forma excepcional o alternativa. Con base en la introducción que se hizo, es importante saber que primero existieron los árbitros y posteriormente los jueces. Primero lo que habían era gente muy sabia, a los cuales los particulares le confiaban la resolución de sus conflictos, y estos eran los árbitros, incluso ellos mismos practicaban las pruebas, no existía esa imparcialidad, sino que ellos mismos practicaban las pruebas y definían el conflicto con base pues, en su sabiduría. La gente confiaba en ellos. Luego, ya con los estados modernos, con los estados constitucionales, pues se creó el juez permanente. Todos los estados se dieron cuenta que debían tener una persona que de forma permanente impartiera justicia, que resolviera conflictos en forma gratuita incluso, a cargo del Estado, y pues ese es el juez que tenemos ahora, el juez civil, el juez laboral, el magistrado, ese es el juez permanente que existe actualmente. El árbitro también actúa como un juez, actúa como un magistrado, pero de forma transitoria. Y él no actúa en virtud de la ley ni de la Constitución, sino que las mismas partes le otorgan la facultad a esa persona como árbitro para resolver determinado conflicto. Entonces los jueces permanentes están habilitados por la Constitución al artículo 116 y lo hacen de forma gratuita y permanente. Los árbitros lo hacen, cobran, es onerosa, cobran por sus servicios y lo hacen de forma temporal y solo para determinados procesos donde las partes los han habilitado. Entonces, conclusión, quienes habilitan a los árbitros son las partes, el demandante y el demandado, en virtud de un pacto arbitral. Entonces allí ya nos metemos con el tema como tal del proceso arbitral. Previo al proceso arbitral hay un pacto arbitral. Ese pacto arbitral, ya la teoría contractualista en Colombia llegó a la conclusión de que es un negocio jurídico, es un contrato, es un negocio jurídico y se rige por las reglas de capacidad, que no haya avisos de consentimiento ni nada de eso. Entonces es un contrato, un negocio jurídico, y tiene dos modalidades. Una se llama cláusula compromisoria y la otra modalidad se llama compromiso. Entonces pacto arbitral es el genérico y se divide en dos: cláusula compromisoria y compromiso. La cláusula compromisoria puede estar en un documento aparte del contrato, puede estar aparte, o como su mismo nombre lo dice, cláusula puede ser una cláusula del mismo contrato. Entonces no importa si está en el mismo contrato o si está aparte. Pero ojo con eso, si la cláusula compromisoria está en un documento aparte del contrato que origina el conflicto, esa cláusula, cuando está en un documento aparte, debe hacer referencia inequívoca al contrato. Entonces debe estar identificada. Esa es la cláusula compromisoria del contrato número 328 del 15 de junio de 2010. O sea, debe estar identificado plenamente a cuál contrato o a cuál contratos aplica. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Sí? Cualquier duda me van preguntando para que no quede allí la confusión, y en todo caso pues al final revisamos las dudas que quedan. Otra característica de la cláusula compromisoria es que se pacta antes, es decir, las partes allí están contentas, no hay conflicto, están apenas celebrando el contrato, y pues para que en caso de que tengan un conflicto no tengan que acudir ante el juez civil o el juez administrativo, que el proceso se demora 5 años, 7 años, hasta 15 años en lo contencioso administrativo. Entonces dicen, no, pues pactemos una cláusula y en caso de que haya un conflicto pequeño, pues vamos allí ante los árbitros y lo solucionamos. Entonces lo hacen de buena manera al comienzo de la relación contractual cuando no hay conflictos. Entonces, cláusula compromisoria es antes de que se origine el conflicto y esa es la principal característica. Esto se celebra antes. La otra modalidad del compromiso es cuando ya existe el conflicto. Ya hay conflicto y teniendo en cuenta, reitero, que en los juzgados se demora un poco más y pues es más aleatorio saber la posición de un juzgado. Por lo menos en Bogotá creo que hay como 50 juzgados civiles del circuito o más. Entonces es muy difícil pues saber la línea jurisprudencial que tiene o que puede tener cualquiera de esos juzgados. También
juzgados administrativos hay unos de sección tercera, que serían los que conocen estos casos de conflictos contractuales. También hay como 30 o 40 juzgados solo para eso. Entonces, para los contratantes es difícil prever cómo se va a definir el conflicto. Mientras que las cámaras de comercio y los centros de arbitraje generalmente tienen unas líneas ya fijadas respecto a la carga de la prueba, respecto a los requisitos para reclamar una cesantía comercial o cuando se hace efectiva una póliza o no. Generalmente son líneas ya establecidas, entonces por eso también a veces pues se escoge ese mecanismo en vez de ir ante los jueces. Sin embargo, incluso nos decían allá en el curso en la Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje no es que sea mejor, simplemente es distinto. Entonces ponía el ejemplo que si usted está de Bogotá y quiere ir a Bucaramanga, pues puede ir por avión o por carro. Si va por avión, pues llega a la media hora, pero pues no vio el paisaje. Entonces que si se va por carro, pues puede parar por Tunja, puede parar en Sogamoso y puede conocer pues lo que hay en el camino. Entonces el arbitraje no es que sea mejor, simplemente que es distinto y tiene unas ventajas que eventualmente, generalmente benefician al demandante, sobre todo porque el conflicto se resuelve antes. Cuando un demandado pues no se beneficia que lo condenen a algo, pues él le sirve que en un juzgado se demoren 5 y 10 años un proceso. Entonces simplemente como para contextualizarlos. ¿Listo? Una característica especial ya del trámite como tal son los requisitos de la demanda. Requisitos de la demanda siempre van a ser los del Código General del Proceso, siempre. No importa que las partes sean estatales, no importa, siempre los requisitos de una demanda arbitral, que antes se decía que era una solicitud, porque era similar a lo que pasaba con la conciliación, se decía que era una solicitud, una convocatoria al tribunal arbitral, pero ya esa diferencia conceptual se zanjó y es una demanda. Ustedes pueden decir demanda arbitral, y eso es una demanda arbitral, una demanda porque viene con pretensión. Ustedes están pidiendo algo, ustedes piden la declaratoria, la resolución de un contrato, piden la declaratoria de responsabilidad contractual del demandado, están pidiendo algo, entonces se llama demanda arbitral. Y esa demanda siempre va a tener o siempre se le van a exigir los requisitos del artículo 82 del Código General. No importa si el demandante es una entidad pública, no importa si el demandado es una entidad pública, no importa si ambos son entidades públicas, siempre se exige o se revisa la demanda, se califica la demanda con los requisitos del artículo 82 que ustedes ya los conocen. ¿Listo? Esa es otra diferencia importante o característica importante. En cuanto a las medidas cautelares, proceden las medidas cautelares que hubiesen procedido si hubiesen acudido ante el juez ordinario. Entonces, ¿qué significa eso? Si es un conflicto que eventualmente podía conocer el juez contencioso administrativo, pues van a proceder las medidas cautelares de la Ley 1437 de 2011 o CEPAC, ¿sí? Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Ya vieron procesal administrativo, ¿cierto? Entonces las medidas cautelares que están allí en el artículo 229 y siguientes del CEPAC, 229 y siguientes del CEPAC, esas son las medidas cautelares que proceden en ese proceso arbitral cuando son dos entidades públicas o un privado y una entidad pública, o una entidad pública contra un privado. ¿Sí? ¿Claro eso? Entonces ahí está la suspensión provisional de actos administrativos, que hace poco se viene autorizando a los árbitros para que decreten esa medida cautelar. Casi no sucede, pero ya salió una tesis de maestría en el externado donde dice que los árbitros sí tienen competencia para resolver sobre los actos administrativos, no solo respecto de los efectos económicos de esos actos administrativos, sino también respecto del acto administrativo como tal. Entonces ya se está abriendo la posición de que el árbitro puede declarar la nulidad de un acto administrativo. Esa es una posición que se está dando. Ya el año pasado se publicó una tesis de maestría y algunos tribunales arbitrales están acogiendo esa posición, pero pues está la otra posición más conservadora que dice que los árbitros no tienen competencia para analizar la legalidad de un acto administrativo. Declarar la nulidad, ¿podrían declarar la nulidad o la suspensión mientras la parte administrativa resuelve la posible
No, en el mismo proceso. Como medida cautelar suspenden el acto administrativo mientras se dicta el laudo. Pero es una posición que apenas está abriéndose paso, pero la están acogiendo bastante, es nueva. Lo que hay hasta ahora, o lo mayoritario, es que el árbitro no puede revisar actos administrativos, solo los efectos económicos. Esa es la posición mayoritaria hasta ahora, pero la otra está ya abriéndose campo. Entonces, esa es la primera medida cautelar, suspensión provisional. Las otras las encuentran en el 233, también del CEPACA, y son las medidas cautelares de urgencia. Si revisan el artículo, es como una medida cautelar innominada. Entonces, el juez administrativo podrá decretar cualquier medida cautelar que encuentre necesaria, es como una medida cautelar innominada. 233 del CEPACA, casi no la piden, por ende casi no la decretan, porque pues, requiere petición de parte, además que hay que justificarla pues muy bien. Eso en cuanto si era un conflicto con parte estatal. Cuando son solo privados, aseguradoras, conflictos de infraestructura, conflictos societarios, conflictos de contratos de suministro, contratos de obra, cuando son particulares, entonces proceden las medidas cautelares del Código General del Proceso, como son persona natural, persona jurídica privada o ambas personas jurídicas privadas, proceden las medidas cautelares del Código General. Entonces allí pues es un poco más fácil, procede la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro del demandado, entonces avionetas, carros y los bienes inmuebles del demandado, no importa si es un conflicto contractual, como sería el del arbitraje, o extracontractual eventualmente a partir de un compromiso. Y proceden las innominadas, las del 591 creo del Código General, o creo que el mismo 590, o creo que el mismo 590 del Código General regula las medidas cautelares innominadas. Entonces, ese tribunal arbitral puede también decretar la inscripción de la demanda o las innominadas como si fuese un juez civil. ¿Claro está ahí? Ahora, el momento para decretar esas medidas, ¿recuerdan desde cuándo se pueden pedir medidas y desde cuándo se pueden decretar en un proceso normal? Entonces, en principio uno puede pedir la medida cautelar desde que radica la demanda y con base al 588 del CGP el juez tiene un día, hasta el día siguiente tiene término para resolver sobre esa medida, pero pues casi nunca se cumple y pues como está iniciando el proceso, pues la declaratoria y la medida cautelar está supeditada o está condicionada a que se admita la demanda. Entonces eso pasaría en un juzgado. Radican la demanda hoy y en un mes les admiten la demanda y si admiten la demanda, pues eventualmente pueden decretar la medida cautelar. Eso pasa en un juzgado civil, en un juzgado administrativo. En arbitraje ya vamos a ver que hay varias audiencias y como las partes tienen que pagar y si no pagan pues se acaba el proceso arbitral y deben acudir ante el juez. Entonces, para que la anoten allí, ahorita volvemos a hacer énfasis en ello. En arbitraje, ustedes pueden pedir la medida cautelar desde el inicio, luego va a haber una audiencia de instalación donde les admiten o les inadmiten o les rechazan la demanda, instalación, luego notifican, traslado de la demanda, traslado de excepciones como en un proceso normal, luego fijan una audiencia de conciliación para intentar conciliar como se hace ante un juez laboral, un juez civil normal, luego eso se fijan unos gastos, se le dan 10 días a las partes para que paguen, si no pagan pues se acaba el tribunal, ahorita reitero volvemos a ahondar en el tema. Entonces muchas veces las partes no pagan, los árbitros perdieron el trabajo de 6 meses, de un año, revisando la demanda, revisando que la reforma de la demanda, y bueno, no pagaron. Entonces, ¿qué pasa si hubiesen decretado la medida cautelar? Se benefició un demandante que ya sabía que no iba a pagar los honorarios y tuvo una medida cautelar vigente. Entonces, los tribunales arbitrales se curan en salud y lo que hacen es decretar la medida cautelar luego de que paguen los honorarios. Ya cuando paguen los honorarios, entonces allí sí decretan las medidas cautelares. ¿Listo? Entonces,
En un proceso normal, desde el inicio podrían decretar la medida, porque es necesario, porque es lo normal, que desde el inicio se decrete la cautela. Pero como aquí las partes no han pagado los honorarios todavía, es un trámite posterior, que en la realidad son como a los 6 meses, incluso a veces al año cuando hay reforma en la demanda. Entonces los árbitros, el 99.9% de los tribunales arbitrales, esperan hasta la primera audiencia de trámite, se llama, para decretar la medida cautelar. ¿Listo? Entonces, allí la medida cautelar no es que se decrete de inmediato, sino que se espera cierto tiempo, en la mayoría de casos. ¿Listo? Ahí cuando dice que las partes no pagan los honorarios, ¿están obligados ambas partes a hacer el pago? Sí, mitad y mitad. Y en un caso que, por ejemplo, el demandante pague y el demandado en este En caso... todos los casos, creo que en la mayoría de casos, generalmente paga el demandante. Entonces, bien. Y entonces ahí Sí. ¿qué pasa con la medida? Les decía la audiencia, ¿no? Audiencia de conciliación y que al final fijan gastos, ¿sí? Lo que vimos ahora. Entonces fijaron gastos, entonces tienen que pagar 100 millones, cada uno 50 millones. Para eso les dan 10 días. ¿Listo? Como estamos en procesal, entonces 10 días hábiles. Demandante paga, que es lo normal, y demandado no paga, porque el demandado no se beneficia de que le resuelvan el conflicto pues rápido. Luego de que paga el demandante y el demandado no paga, el demandante, es decir, el que pagó, tiene 5 días más para pagar lo que le correspondía al demandado. Entonces el demandante pagó sus 50 millones, para el caso del ejemplo, dentro de los 10 días. Luego le dan 5 días para que pague la parte del demandado, para el caso del ejemplo, 50 millones. Lo bueno en ese proceso es que cuando no paga el demandado y el demandante paga, al otro día el secretario del tribunal o el presidente del tribunal les pide una certificación a favor del demandante diciendo que el señor demandante pagó 50 millones por concepto de honorarios que le correspondían al demandado. ¿Y qué creen que pasa con esa certificación? Es un título ejecutivo que ya es exigible e inmediatamente lo puede cobrar ante el juez civil pues, municipal o del circuito. ¿Y eso no se podría anexar al mismo proceso arbitral para final? Sí, pues al final sería como cosas, pero igual puede iniciar el ejecutivo de una vez. De una vez puede iniciar el ejecutivo del demandante, con intereses desde ahí. Entonces, al final, pues cuadran cuentas en el laudo, pero es un beneficio que tiene el demandante para que no se acabe el proceso arbitral. Y esos 5 días adicionales es cuando paga, ¿no? Si no paga el demandante, no es que diga, ay, ahorita en estos 5 días pago todo, no, es cuando paga dentro de los días. Entonces, ¿qué íbamos a la medida cautelar hasta la primera audiencia? La demanda, requisitos del Código General del Proceso. El traslado, con base en el estatuto arbitral, siempre es de 20 días. Entonces, los términos son parecidos al proceso verbal del 368, que uno ve en el proceso civil. ¿Recuerdan? Trámite verbal. Artículo 368, entonces 20 días de traslado y 5 de traslado de las excepciones. Entonces, es igual. Es fácil recordarlo. Sin embargo, las partes pueden pactar un término diferente y la Corte Constitucional ha dicho que ojalá un término mayor, o sea, más garantista. La ley dice que son 20 días de traslado más 5 de traslado de las excepciones y el estatuto arbitral permite que las partes fijen sus términos, pero se recomienda que sea pues un término mayor, ¿no? O sea, la ley fija algo mínimo y pues las partes pueden pactar un término diferente. ¿Ese pacto se hace dentro del contrato inicial? En el pacto arbitral. Sí, en el pacto arbitral y en la audiencia de instalación pueden modificarlo los representantes legales. Cuando es parte estatal hay que vincular, cuando hay partes estatales del orden nacional, el centro de arbitraje debe vincular al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuando es una entidad del orden nacional. Entonces, cuando hay que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el término de traslado sigue siendo de 20 días, pero se le adicionan 25 días, los que trae el 199 del CEPACA, que son 25 días adicionales para que las partes acudan al juzgado, en este caso al centro de arbitraje,
para recoger los anexos. ¿Listo? Entonces, cuando hay parte estatal, el término de traslado propiamente sigue siendo 20 días, pero se le adicionan 25 días. ¿Listo? Cuando hay parte estatal. Entonces, cuando hay parte estatal, el término de traslado en realidad son 45 días. Y el traslado de las excepciones, pues son los mismos 5 días. ¿Recuerdan para qué es el traslado de las excepciones? Para que el demandante allegue o solicite nuevas pruebas esencialmente, pero pues obviamente puede hacer un pronunciamiento frente a lo que dijo el demandado en la contestación, pero lo importante es para que allegue o solicite nuevas pruebas que controviertan lo que dijo el demandado. Como el proceso arbitral es un proceso de conocimiento, es cognoscitivo, es declarativo, siempre procede demanda de reconvención, siempre procede demanda de reconvención, y es muy común porque son contratos con obligaciones bilaterales. Entonces es muy común que usted me debe estos sobrecostos, no, el que me debe es usted. Entonces es muy común que haya demanda de reconvención, sobre todo en contratos de obra, es muy común que haya demanda de reconvención. ¿Los procesos arbitrales son solo sobre contratos? Sí, en principio sí. Sí. Se está abriendo la posibilidad de que sea para extracontractual, pero solamente a través del compromiso. O sea, ya está el conflicto, ya está el eventual conflicto contractual o extracontractual, entonces se firma el compromiso. Entonces sí se puede por esa vía claramente que sea extracontractual, pero ya se está mirando que se deje en el pacto arbitral que también, aparte de lo que tiene que ver con el contrato, también para cualquier conflicto extracontractual. Otra pregunta, esto, pues, en la jurisdicción ordinaria contra el auto que rechaza la demanda, procede el recurso de apelación, ¿cierto? Sí, es de primera instancia. Sí, de primera instancia. ¿El proceso arbitral cómo se maneja eso? Bien, buena pregunta. En arbitraje, como es un proceso de única instancia, entonces nunca se va a hablar de apelación, nunca en un proceso arbitral se va a hablar de apelación, nunca, porque siempre, y eso no tiene excepción, siempre va a ser un proceso de única instancia, eso de única instancia. Y si el tribunal le rechazó la demanda, pues salvo que haya cometido un error pues, muy grave, que no haya visto un anexo del pacto o algo así, entonces eventualmente procede en reposición. Eventualmente reposición, pero cuando un árbitro va a rechazar la demanda ya está prácticamente seguro, pues porque de allí depende que él devenga sus honorarios y eso. Entonces si la rechazo probablemente tenga razón, pero en todo caso pues procede reposición porque es un trámite de única instancia. Es única instancia, nunca procede apelación en un proceso arbitral, solo reposición. En el término de traslado de la demanda, dentro de los 20 días. La demanda de reconvención la presenta el demandado, es una de las conductas del demandado, una forma de defenderse por el demandado, entonces lo debe hacer dentro de los 20 días que tiene para defenderse. Entonces generalmente contestan la demanda, allegan pruebas y paralelamente radican la demanda de reconvención. Profe, cuando hay demanda de reconvención, también se tramitan las dos. Se le corre traslado al demandante y ¿cómo creen que se notifique? Al demandante que ya estaba allí en el proceso. Entonces, por estado, porque él ya hace parte del proceso. Le notifican por estado. Pero después se van resolviendo las etapas procesales de las dos demandas simultáneamente, como en civil. Sí, igual, sí, igual. En ese caso que hacía la pregunta ahora de si es rechazada la demanda y uno puede, pues, el recurso de reposición, ¿cuáles serían los motivos para rechazarla y cuántas veces uno podría pues tratar de interponer la demanda o qué se podría hacer aquí? Pues sería muy desgastante tanto en tiempo como en dinero volver a intentar ante el centro de arbitraje. Además que para conservar los efectos de la interrupción tiene 20 días para radicar la demanda ante el juez civil. Entonces si sigue intentando, probablemente es que se la vuelvan a rechazar a los 3, 4 meses, 5 y le sigue corriendo el término de prescripción, porque ya perdió la interrupción que había hecho. Precisamente. Entonces en la práctica se recomienda ir ante el juez civil dentro de los 20 días. Se recomienda. Si ya para rechazar, entonces Lo otro sería muy riesgoso. Puede hacerlo con otros árbitros, pero es muy riesgoso
y pues ellos la rechazan porque el pacto está mal redactado, porque no es claro, porque no tiene los conflictos que debe resolver el tribunal, o por falta de capacidad también. Como es un negocio jurídico, entonces debe cerciorarse que lo haya suscrito el representante legal, que en el momento de suscribirlo hubiese sido el representante legal, que tenga causa, objeto lícito. Sí, precisamente, o sea, como eso, o sea, ¿cómo decirlo? Precisamente, o sea, cuáles serían las causales y más comunes y que de pronto se puedan subsanar, porque, por ejemplo, eso que no haya capacidad de uno de los intervinientes, pues sí. Cuando no hay capacidad, no hay nada que hacer, pero eventualmente puede ser una nulidad relativa al pacto frente a alguna cláusula. Y la ley entra a suplir. Muchas veces ponen que el tribunal estará conformado por 4 árbitros, entonces no se puede porque ser impar. Entonces la ley dice que si es mayor cuantía, 3, si es menor cuantía, un árbitro. Entonces la ley, la mayoría de vacíos o errores del pacto arbitral los suple el estatuto arbitral, la mayoría. Pero la falta de capacidad, allí claramente no habría nada que hacer. Profe, no le entendí cuando usted dijo que las causales de rechazo eran capacidad o otros vicios. Que no puede ser competente el tribunal arbitral, como el tribunal es competente en virtud del pacto, entonces se revisa el pacto arbitral como negocio jurídico, entonces capacidad, objeto lícito, causa lícita, que no hayan vicios de consentimiento. Entonces traslado las excepciones. La reforma de la demanda es importante. Reforma de la demanda procede hasta antes de que inicie la audiencia de conciliación, hasta antes de que inicie, listo, hasta antes de que inicie. Y cuando van a celebrar audiencia de conciliación, fácilmente han pasado 6 meses, a veces un año, porque en la designación de los árbitros se demoran mucho a veces, o se demora en notificar, entonces no es que sea muy rápido el proceso, pero sí es más rápido que en un juzgado por regla general. Ahí se mencionaba una audiencia como instalación. La primera. Por eso, o sea, entonces, donde admiten, inadmiten o rechazan la demanda. Bueno, y cuando inadmiten son 5 días para subsanar, no importa que sean partes públicas, ¿listo? Aunque sean partes públicas, son 5 días para subsanar los errores formales de la demanda. Audiencia de conciliación, si la audiencia de conciliación era el viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana, pues tenían hasta las 9:59 para reformar la demanda. Entonces la envían por correo o llevan allá su demanda, su reforma de la demanda, pero deben radicarla antes de que inicie la audiencia de conciliación. Listo, si ya inició la audiencia, ya la reforma sería extemporánea. Generalmente, o bueno, a veces avisan que la van a reformar, pues para que, o lo hacen el día anterior para que sepan que no va a haber audiencia al día siguiente. ¿Listo? Entonces, la reforma hasta antes de la iniciación, dice el artículo 20-21 del estatuto, es antes de que inicie. ¿Listo? Si la audiencia estaba fijada a las 10 y radicaron la reforma a las 10:20, ya es extemporánea. ¿Listo? Y siempre procede reforma de la demanda. Siempre procede reforma de la demanda y pues se vuelve a dar traslado de las excepciones y retoman nuevamente en esa audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación, el árbitro se convierte en un conciliador, entonces allí pues nos remitimos a la ley 640/2001 principalmente, donde están las obligaciones del conciliador. Debe proponer fórmulas de arreglo, debe invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo que termine el proceso. Si una parte pide 1.000 millones y la otra 100, pues la idea es acercarlas, que el conciliador persuada a las partes para que lleguen a un acuerdo. En la práctica creo que no se intenta tanto la conciliación, porque las partes que llegan allá a arbitraje es porque ya estudiaron el caso y no les favorece una conciliación o ya tuvieron acercamientos previos. Entonces, el trámite de conciliación casi no se da. Y cuando hay conciliación, los árbitros no devengan honorarios. Entonces, al árbitro tampoco le favorece que concilien, porque cuando concilian
el árbitro trabajó gratis 6 meses, un año, y eso está siendo objeto de reforma. Ya hay unas propuestas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de algunos árbitros que están trabajando 6 meses, un año y concilian y no devengaron nada, salvo que estén bajo el reglamento. En el caso de Bogotá, el reglamento de la Cámara de Comercio permite que se le paguen honorarios como si hubiese sido un conciliador, pero si están bajo el estatuto arbitral no devengan nada. Entonces eso va a ser reformado para que las partes no utilicen ese trámite para conciliar y no pagar honorarios. Pero aparte de esos honorarios que se le tenga que pagar a los árbitros, me imagino yo que Cámara de Comercio también tiene un costo. Como el trámite de conciliador. No, pero a la Cámara de Comercio primero se deben hacer algún costo tan solo por radicar la demanda de... Un salario mínimo cuando es de menor cuantía. Creo que me faltó eso. En arbitraje, el número para determinar la cuantía es 400 salarios mínimos. 400 salarios mínimos hacia abajo es menor cuantía. Y deben pagar un salario mínimo cuando radican la demanda, para que le den trámite. Sí, bien, buena pregunta. Un salario mínimo consignado a la cuenta del centro de arbitraje es un anexo de la demanda. Si no anexa eso, no le van a dar trámite a su demanda. Cuando están pidiendo menos de 400 salarios mínimos. Si están pidiendo más de 400 salarios mínimos, deben consignar 2 salarios mínimos. ¿Listo? 2 salarios mínimos es un anexo de la demanda arbitral. Y ahí solo hay menor y mayor cuantía. Solo hay menor y mayor. 0 a 400 menor, más de 400 mayor. Y para menor cuantía se requiere un árbitro. ¿Listo? El tribunal arbitral está conformado por un árbitro. Si las partes quieren pagar 3 o 5, pues ya dependen de ellos, pero pues les va a salir más caro. Entonces, menor cuantía va a ser un árbitro. Y cuando es mayor cuantía, la ley exige 3, pero si las partes pactan 1, igual lo pueden hacer. Pero si no pactaron nada, les va a tocar de a 3 árbitros. Y si quieren pactar 5 o 7 nunca he visto. Máximo 5, pero igual lo general son 3 árbitros, porque, reitero, sale muy costoso. ¿Cuánto puede cobrar honorarios un árbitro? Depende de las pretensiones. Antes no había límite. Digamos, antes si era un caso de, no sé, 30.000 millones, cobraba como el 3% y no había límite. Ahora hay unos porcentajes allí en la ley, el artículo 30 más o menos, pero hay un tope de 1.000 salarios mínimos. Entonces, si el caso sea de 5 millones de dólares, el árbitro nunca va a devengar más de 828 millones de pesos, porque en el 2003 hubo un conflicto de Telefónica, creo, de Movistar, de Telefónica, y los árbitros se volvieron millonarios porque no estaba el tope y se ganaron como 5.000 millones cada uno. Entonces ahí se dieron cuenta que era pues muy costoso para las partes porque eso se paga aparte. Entonces ahorita el tope son 1.000 salarios mínimos. En todo caso, las partes pueden pactar un valor máximo. O sea, desde el pacto arbitral dicen, no, vamos a pagar máximo 100 millones de pesos a cada árbitro. Y el que quiera aceptar, acepta con esas condiciones. ¿Pero quién define ese valor de los honorarios? La ley, y si quieren pactarlo, las partes. O sea, es el 3% del valor de las pretensiones. Hay unos porcentajes, no recuerdo el porcentaje, ahí en la ley está el porcentaje. Pero en todo caso, hasta 1.000 salarios, ese es el tope que antes no existía. La ley 1563-2012, artículo 35, más o menos por allí está el que regula. Entonces, digamos que audiencia de conciliación, hasta allí la reforma de la demanda. Si concilian, no vengan honorarios. En esa misma audiencia se hacen 2 etapas. Entonces, conciliación, si no concilian, fijación de gastos y honorarios. Fijación de gastos y honorarios. Si es un árbitro único, él se puede fijar hasta un 50% más de lo que debería hacer, pues porque va a trabajar solo. Y pueden designar a un secretario, que es el que hace el cómputo de términos, el que a veces redacta los autos, el que le ayuda a hacer resúmenes a los árbitros para que ellos redacten el laudo. Entonces puede haber secretario, el secretario gana la mitad de lo que gana el árbitro. ¿Listo?
Luego de que se acaba esa audiencia, es la misma audiencia, reitero, es audiencia de conciliación, y si concilian, pues se acaba el proceso. Si no concilian, entonces sigue la etapa de fijación y gastos, fijación de gastos y honorarios, pero es en la misma audiencia. Luego de esa audiencia están los 10 días que les decía para pagar, 10 días hábiles, y el que pague tiene 5 días adicionales para pagar la parte generalmente del demandado que no pagó. Luego de eso se fija la primera audiencia de trámite. Primera audiencia de trámite es como una audiencia inicial. Lo que vemos en procesal, sí, la audiencia inicial, lo que vemos en laboral, la audiencia de conciliación, de saneamiento, resolución de excepciones previas, o la audiencia inicial del CEPACA, se hace más o menos lo mismo. En esa primera audiencia de trámite, el tribunal revisa nuevamente su competencia, la que revisó cuando admitió la demanda, la vuelve a revisar, ratifica su competencia, decreta las pruebas, fija el litigio, decreta las pruebas, y allí determinan las audiencias que les decía. La audiencia inicial en civil termina con el decreto de pruebas, la audiencia de saneamiento en laboral termina con el decreto de pruebas, la del 77, la audiencia inicial del 180 del CEPACA termina con el decreto de pruebas. Por eso les decía que es el equivalente. Primera audiencia de trámite es el equivalente a una audiencia inicial en un proceso declarativo ante un juez. Si hay solicitud de medidas cautelares, allí decretan las medidas cautelares porque ya las partes han pagado o ya los honorarios están pagos. Y luego siguen las audiencias de pruebas. Audiencias de pruebas pueden ser una, o pueden ser 20, o pueden ser 17, las que consideren necesarias para evacuar todas las pruebas. En arbitraje hay una causal de anulación del laudo, que es negar el decreto o la práctica de una prueba que pudo influir en la decisión. Entonces generalmente los tribunales arbitrales decretan todas las pruebas y después invitan a las partes a que desistan. Mire, este hecho considero que ya está probado con tal cosa, o ya esos testimonios son suficientes. Entonces exhortan a las partes para que desistan de las pruebas, porque si niegan una prueba, eventualmente abren la posibilidad de un recurso de anulación. Entonces generalmente decretan todo, o salvo que sea pues notoriamente impertinente o que sea innecesaria, pero generalmente decretan todo, y a medida que avanzan las audiencias de pruebas, invitan a las partes para que desistan. ¿Quién conoce el recurso de anulación? La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, donde se tramitó el arbitraje. Sala Civil del Tribunal. Audiencias de pruebas, entonces todas las que necesiten. Luego se hace una audiencia de alegatos y es 1 hora para cada parte. Entonces, si son 3 abogados demandantes, entre ellos se dividen esa hora. Si son 4 abogados de los demandados, se dividen los 60 minutos como ellos consideren. No es como pasa en juzgado, que son 20 minutos para cada uno. Para cada abogado son 20 minutos. Listo, no importa si son 15 o 10 abogados, para cada abogado son 20 minutos. En arbitraje es 1 hora para los demandantes, 1 hora para los demandados, y entre ellos se dividen el tiempo. Generalmente pues lo dividen pues cada uno o sea, en partes iguales, pero es 1 hora y 1 hora. A veces acostumbran a llevar diapositivas, hacen la carga de contraargumentación, que el demandado no tiene razón por eso, o el demandado dice no, el demandante no tiene razón por eso, y le van tumbando los argumentos también a la contraparte. Luego se redacta el laudo por escrito, se fija la audiencia de fallo, creo que se llama la última audiencia, por escrito. Antes del estatuto arbitral, los árbitros leían todo el laudo, lo leían todo y les daban como 5 preinfartos a las partes, porque iban ganando. Eso no, sin embargo, empero, contrario a lo pretendido, entonces les dan como 6 preinfartos. Incluso hay un chiste que dice que el cliente le pregunta al abogado, ¿vamos ganando? Entonces le dice que no, y el abogado de la contraparte escuchó y no, nosotros tampoco, o sea, no se sabía quién iba ganando, no se sabía quién iba ganando. Entonces eso era antes se leía. Ahora solo se lee la parte resolutiva
y entregan copia del laudo a cada parte para que se vaya a estresar en su oficina, donde quieran. Sin embargo, hay árbitros que acostumbran a sustentar, no, mire, ganó el demandante, se declaró la resolución del contrato por tal cosa, entonces enuncian brevemente cuál fue la razón para tomar la decisión, como por algo de transparencia, pero pues no están obligados, pero acostumbran a veces a decir, no, mire, fallamos con base a esto, como la ratio de incidente, sucintamente. Y luego procede la anulación dentro de las adiciones y correcciones dentro de 5 días, hay norma especial, entonces generalmente en juzgados son 3, aquí son 5 días para adición, corrección, aclaración. Y 30 días para el recurso de anulación, solo por errores de forma, son causales taxativas, solo por errores de forma, recurso de anulación. Si alguna de las partes no está de acuerdo con un árbitro, porque justamente es solamente el último instante, sabemos que por supuesto de mucho dinero, estamos hablando de contratos de mucho dinero, justamente por eso tiene pacto arbitral. Si no está de acuerdo con algún árbitro, lo puede recusar. Lo puede recusar, pero por las causales taxativas o por algo que afecte la imparcialidad del árbitro. Entonces, ahorita la doctora de pronto les habla del deber de información. O sea, los árbitros, aparte de las causales de recusación, también están cobijados por un deber de información. Entonces, cualquier situación que pueda eventualmente afectar su imparcialidad. ¿Se pueden declarar impedidos para conocer? Ellos sí, claro. Además que si se declara la nulidad del laudo por indebida integración del tribunal porque había causal de recusación, pierde los honorarios el árbitro. Entonces ellos son muy juiciosos en declararse impedidos. Y ahí termina el proceso arbitral, recurso de anulación. Ahorita la doctora Diana va a complementar. Utilizo esos 5 minutos, 3 minutos para contarles en qué consiste los concursos de Moot Court, simulación de juicios simulados, para que eventualmente, teniendo en cuenta la disposición que tienen ustedes, organicemos un concurso. Entonces les explico brevemente cómo es. Se hace un caso hipotético, un caso que puede ganar el demandante o el demandado. He participado en 2, era un contrato de obra para la elaboración de un software y era un caso, una sociedad que tenía 3 accionistas, pero los otros 2 tenían preferencia cuando el mayoritario quisiera vender las acciones. El mayoritario no les ofreció primero a ellos, sino que le vendió un tercero y cambió la razón social de la empresa, era de música, era dedicada a la música clásica, se lo vendió a un reggaetonero y el reggaetonero era el accionista mayoritario, cambió el modelo de negocio, entonces los 2 accionistas estaban reclamando la indemnización y pues son casos que puede ganar cualquiera. Entonces se hace un caso bien raro, bien difícil, donde puede ganar tanto el demandante como el demandado. Se hacen parejas, se envía una demanda máximo de 15 páginas, pero no es una demanda con los artículos, con los requisitos formales, sino que se analiza la competencia del tribunal, las razones de hecho, las razones de derecho, y se enuncian las pruebas. O sea, no hay necesidad de elaborarlas, sino que simplemente se enuncian las razones de hecho y de derecho, como una estructura de unos alegatos. No es tanto una demanda que las partes, que las pruebas, que los anexos, no es más como unos alegatos. Los hechos, los argumentos de derecho, y enuncian las pruebas. Y luego, se califica la demanda, redacción, fundamentos jurídicos. Entre los que pasen se les notifica una demanda que no es la de ellos, hacen la contestación de la demanda y los mejores escritos calificados pasan a una audiencia de alegatos de conclusión. En los alegatos de conclusión están los jurados y la idea de los jurados es rajar a los estudiantes con cualquier término que no sepan, que es interés, que si está bien interés simple o compuesto, que si esos derechos morales son arbitrables. Entonces es a rajarlo a uno, y no es como en un juzgado que lo dejan hablar los 20 minutos, sino que lo van interrumpiendo. O sea, cada vez que abre la posibilidad, cada vez que duda o que dice un término que tal vez el jurado sepa que ustedes no conocen, entonces de una vez lo interrumpen. Entonces defíname qué es interés compuesto, qué pasa con el anatocismo o tal cosa. Entonces lo van presionando a uno, mucha gente se asusta y pues califican allí la oralidad, la expresión oral y obviamente los argumentos de derecho. Participé con mi hermano, que también es egresado, participaron 22 parejas, quedamos entre los 6 primeros con base en los escritos, pasamos a semifinales en Bogotá y allá quedamos de terceros, pasaban solo 2 a las finales.
Entonces quedamos de terceros, 22 equipos participantes y ganaron unos abogados egresados de la Sergio Arboleda. Entonces pues fue una experiencia buena y actualmente es una forma de, ahorita que nombran, de cazar talentos. A veces las firmas van a esas finales y miran quién sabe arbitraje, quién sabe hablar, porque una falencia que tienen muchos abogados es que no saben hablar, se asustan o se confunden. Entonces, y pues de paso uno aprende, ¿no? Elaboración de software, aprende uno de la parte accionaria. Entonces la invitación es que eventualmente organicen un concurso de moot court, se llama, una simulación de juicio, y pues los docentes los tenemos para que sean jurados, y pues la idea es aprender, es una forma de complementar la enseñanza del derecho. Hay un libro de la Universidad Nacional, la enseñanza del derecho del 2019, y hay 5 formas, entonces en el aula, por fuera del aula, con las TICs, y otra forma son los moot court, entonces simulación de juicios para que se equivoquen en algo simulado y no en la vida real. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Daniel, en el sentido de que hoy todo se soluciona casi en la ley.
sea completa, que me debe establecer el mecanismo de selección de los árbitros, me debe decir en qué sentido deben ser los fallos, si es de equidad técnico del derecho, cómo está compuesto el tribunal, cuál va a ser la sede, ¿sí? Todo eso era lo que la Corte decía que es la cláusula que completa. Se solucionó con la norma, pero durante mucho tiempo estuvimos en ese vaivén de qué entender que es una cláusula completa, cómo solucionar que si no decía el mecanismo de selección del árbitro, si no decíamos el centro del fallo, si no decíamos cuál era la sede, ¿sí? A veces, ¿por qué? Usted va a internet y busca, y eso lo vi hace poco en un contrato que leí, que revisé, decía, cláusula compromisoria, 2 puntos. Las partes manifiestan que cualquier diferencia se van a cláusula directa o algo, luego van a conciliación. Esto no es una cláusula compromisoria, pero como la gente lo baja al internet y lo pega, eso no corresponde a una cláusula, ¿sí? Entonces, claro, todas esas cosas hicieron que muchas veces los trámites no funcionaran por esa situación. Entonces, estamos hablando que la directora del centro recibe la demanda arbitral y comienza a analizar que la cláusula esté, por lo menos que diga compromiso, árbitro, bueno, que corresponda al tema que estamos tratando. Y entonces ahí viene el método de selección del árbitro, de los árbitros. Como bien lo dijo el doctor, debe ser un número par, 1, 3, 5, 7, 9. No he visto ni 9, 3. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se selecciona? Aquí hay un trámite arbitral que hicimos en relación a la equidad porque ya capitalismo, porque ese tiene una cláusula bien particular. Quiero decirles, es el señor Fernando. ¿Perdón? No. Es un médico, Fernando Castro, gracias. Contra el señor, demandó el doctor Fernando Castro contra un señor de apellido Villamil que ya falleció. Una casa que queda en el centro de la ciudad. Eso es la promesa de compraventa de esa casa tenía cláusula compromisoria. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque como ya ha fallado, ya tuvo todos los recursos, ya podemos hablar de él. Ese caso fue muy interesante en cómo pactaron las partes la selección de los árbitros, ¿sí? Digo así, las partes manifestamos tal y los árbitros se seleccionarán por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Neiva mediante votación. La pregunta es, en mi sentido, ¿qué tiene que ver la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Neiva con el pleito del proceso? O sea, ¿qué tiene que ver con el contrato? No sé por qué lo hicieron así, pero así se hizo. Entonces, como las juntas directivas tienen que convocarse, o sea, garantizando el debido proceso, entonces tocó convocar a la junta directiva con orden del día exclusivamente para seleccionar los árbitros para que trámite. Bueno, listo. Porque no se puede negar porque las partes así lo pactaron. Y como ellos son miembros del centro, porque en últimas las cámaras tienen dentro de unos dependencias los centros de arbitraje y conciliación. Es decir, la cámara es una sola. Y ellos son junta directiva de toda la cámara. Ellos tenían que ir. Lo que quiero decir es que a veces las partes los abogados que redactamos los contratos inventamos unas cosas que vuelven a veces como borroso el trámite. Yo cuando leía eso decía, ¿pero qué es esto? Bueno, en fin, así es. Así fue, mejor dicho, que ya pasó. Entonces, eso para que entendamos cómo las partes dentro de su autonomía también pueden establecer eso, que sigue vigente, ¿sí? Pero, como dijo el doctor, ahí está la norma, dice, si las partes no dicen cómo se aplica el reglamento del centro. Entonces, hay que mirar, si las partes no dicen cómo se seleccionan los árbitros, el reglamento me lo dice. El reglamento, cada centro tiene un reglamento. ¿Y qué dicen los reglamentos? Porque los conozco de Pitalito y de Neiva, Cámara de Comercio. Se someterán a la regla de la votación, ¿sí? ¿Cómo es eso? Cada árbitro, bueno, cada 2 años, dice la norma, los centros de arbitraje convocan, en ese momento, ayer se cerró la convocatoria del centro de arbitraje Pitalito. Convocan para que las personas que quieran ser árbitros se postulen su hoja de vida, su experiencia, bueno, radican como un trabajo, se postula una convocatoria cada 2 años. Y si yo ya soy árbitro, cada 2 años me deben mandar a hacer un examen. Nosotros nos hacen examen cada 2 años de permanencia, ¿sí? Entonces le hacen un examen escrito que lo califican. A los nuevos, ¿qué se les hace? Entonces presentan su hoja de vida, se estudia la hoja de vida porque piden mínimo, los 2 centros es igual, mínimo 8 años de experiencia después de graduado en un área específica del derecho. ¿Qué pasa en la Cámara de Comercio de Bogotá? La Cámara de Comercio de Bogotá tiene 2 listas, senior y junior. Los seniors son no más de 20 años y junior más de 10 años de experiencia después de graduado en un tema específico. Diferente es el reglamento para secretario, ¿sí? Entonces, fíjense que allí
¿Qué hay? Una lista y ya la norma también lo dice, una lista por áreas del derecho. Entonces, privado, comercial, contratos, esas áreas. Entonces, ¿qué pasa? Se pone a exposición, y ojo con eso también, de las partes, cuando vamos a seleccionar los árbitros, la lista de árbitros con sus hojas de vida. Y las partes pueden solicitar la novedad para ver la idoneidad del árbitro. Está en recurso un arbitramiento contra el municipio de Pitalito, un ingeniero que me mandó unas tasas de interés social. No podemos hablar mucho de eso, pero sí ahí les cuento que hubo un error en la... ¿Por qué? Porque decía ahí en la cláusula que deberían ser árbitros especialistas en contratación estatal. Y la sede era la Cámara de Comercio de Neiva. ¿Qué pasa? La Cámara de Comercio de Neiva no tiene lista en contratación estatal. O sea, no está explícito. Está en administrativo o está en público. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede solucionar el tema? Si dice público, administrativo y no dice contratación estatal. Porque así quedó la cláusula. Árbitros especialistas en contratación estatal. ¿Qué tocó hacer? Junto con el alcalde, se reunió con la directora del centro de arbitraje de la Cámara de Neiva, el abogado de la parte demandante, hicieron compromiso modificando la selección, o sea, modificando el compromiso en el sentido de cómo se seleccionará. Decía en contratación o en áreas afines, porque como la lista no lo tenía y la lista se conforma cada 2 años, teníamos que solucionar porque en últimas el querer de las partes era que fuera un trámite arbitral. Entonces fíjense que aquí es lo que les estoy diciendo, cómo en esta forma de administrar justicia que prima, más que la ley, la autonomía privada. ¿Qué es lo que quieren las partes? ¿Por qué estamos allí? Porque nosotros queremos que exista una justicia privada. Privada entendida como particulares que temporalmente están investidos de jurisdicción y competencia. ¿Sí? Entonces, así se solucionó. No puedo decir cómo se terminó el fallo, porque volveré a tocar este laudo al final en cuanto a recurso de anulación, pero digamos que eso se solucionó prima facie así. Ya hoy la Cámara de Comercio de Neiva cerró convocatoria hace como unos 2 o 3 meses y se abrió para público, administrativo y contratación. Por si la buscan, por si vuelve a pasar. Sí, porque llegado el momento no tenemos lista diferenciada, ¿sí? Y así quedó en la cláusula. Bien. Entonces, una vez se desenmarañe cómo va a ser la selección de los árbitros, se elige y cada árbitro tiene un código interno y digo yo, siempre lo digo, la balota electrónica, entonces se hace un sorteo, cuando es por sorteo, porque también se puede pactar, se saca la balota, que así será, y siempre las actas de designación de árbitros se dejan principales y suplentes. ¿Para qué sirve eso? Porque como yo tengo que notificarlo, dice, oiga, no, me declaro impedido, no podemos hacer otra audiencia de instalación. Entonces se dejan 3 suplentes y van subiendo la medida que se van declarando impedidos. Por ejemplo, recientemente, un profesor de acá, Pedro Bonilla, éramos árbitros en un tribunal en Neiva y Pedro pasó a ser asesor de una empresa relacionada con ese trámite y se declaró impedido. Entonces, ya para fallo, o sea, ya está fijado bien sea del laudo, Pedro renunció. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la lista de suplentes, de instalación, y de ahí sacamos el suplente, ¿sí? Pero, ¿qué tal nosotros devolvernos? Ahí está la solución. Si lo que quieres es que hay que ser precavido, y siempre que se haga una instalación, pues hay que ser principales y suplentes. Y yo siempre sugiero mínimo 3, porque puede ocurrir que los 3 vayan. ¿Sí? Puede ser. Entonces, no hay que quedar corto en eso. Bueno, listo, una vez establecido esto, se nombran los árbitros. Hay una cosa, el artículo antes la norma no era tan clara. En la designación de árbitros, dice el artículo 7º, las partes determinarán conjuntamente el número de árbitros siempre que éste sea impar. Entonces, el doctor habla un poco de la cuantía mínima, menor y mayor, y eso no establecía el número de árbitros. Pero yo en ese momento tengo un arbitraje en donde soy árbitro único de una cuantía grande, pero las partes acordaron que fuera 1. Con fundamento en esta norma cuando dice las partes conjuntamente determinarán el número de árbitros. Ellos decidieron que fuera 1, así la cuantía sea alta. ¿Sí? Entonces la
Porque es la que Lo que respalda. pasa, entonces recuerden que en materia de seguros, cuando yo asumo el riesgo del contrato, lo asumo todo, no un pedacito del contrato, lo asumo todo. El problema allí, y les voy a advertir un poco, es que en los contratos de seguros tienen una dinámica. Entonces, ocurrido el siniestro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la obligación del beneficiario asegurado? Reportar. Avisar, reclamar, ¿sí? Una vez establecida la reclamación, la aseguradora tiene 30 días en la norma para contestar. Una vez conteste, puede decir que indemniza o no indemniza. Y si no indemniza, yo tengo que hacer audiencia de conciliación extrajudicial antes de demandar, ¿sí? Es decir, yo no me puedo, entonces yo, cuando hablamos de seguros un poco, yo les digo, esto todavía es un requisito sine qua non. O sea, toda la reclamación y la audiencia de conciliación extrajudicial son requisitos para poder, ¿qué? Demandar. La razón de ser. La aseguradora debe saber la ocurrencia del siniestro. La aseguradora debe conocer los eventos y saber si hay causales de exclusión o no del amparo. Por eso cuando la aseguradora dice que no normalmente justifica y dice la norma la objeción. Cuando dice que no, dice la norma la objeción debe ser fundada. ¿Qué quiere decir que sea fundada? Porque usted fue reticente, fue inexacto, no pagó la prima, bueno, ¿sí? Fundada es eso, no porque no me dio la gana pagar. Entonces, cuando un asegurador no ha sido ni avisado, ni le han presentado la reclamación, ni mucho menos lo ha convocado a la audiencia de conciliación extrajudicial, ¿será que está legitimado en la causa? Pues no. Entonces tienen que tener mucho cuidado y hay que ser muy cuidadosos en ese tema, ¿sí? Entonces, ¿para dónde voy? Una vez instalado el tribunal, la directora del centro designa a los árbitros, con todas las cosas que hemos dicho, y los árbitros, dentro del tiempo correspondiente, aceptan aceptan sí o no, y ejercen el deber de información. ¿Qué es el deber de información? El deber de información es nuevo, antes no se tenía. El árbitro deberá manifestar si tiene algunas, y sobre eso hemos hablado muchísimo con algunos árbitros en Neiva, en relación con el deber de información, porque es un artículo que tiene, el artículo 15 del arbitraje tiene como 4 incisos y es súper denso de leer. En últimas palabras, decía un árbitro, pues es que yo nunca he hablado con el otro. O sea, nunca puedo haber hablado con la parte porque como hay líneas tan finas en la redacción, el deber de información se plantea el hecho en que yo nunca puedo haber sido, por ejemplo, el deber de información que dice es que yo fui compañero del abogado del demandante en la universidad, dictamos clases juntos. O sea, hasta eso, porque dice que no hayan tenido relaciones laborales, que no hayan tenido, mejor dicho, y que nuestro mundo del ejercicio profesional es tan pequeño, realmente uno se conoce con todos. Entonces, todos tendríamos que advertir eso y si no lo advierto después me pueden generar una sanción disciplinaria. Entonces, fíjense que el deber de información en ciudades grandes, como dirían los ciudadanos, aguanta porque somos muchos. Pero aquí que es pequeño, que A se conoce con B, fueron compañeros, es muy difícil. Entonces, mi reparo al deber de información es eso, que la redacción es muy sutil. O sea, los límites son casi intangibles para uno estar en curso de no haber cumplido ese deber de información. No, y les digo, tuvimos como 4 sesiones en 3 trámites en donde el deber de información nos dio dolor de cabeza porque todos conciliamos en todas partes. Éramos profesores en todas las universidades, éramos árbitros, hemos hecho conciliación, entonces todos con las partes, con los apoderados, eso se presta para muchas cosas. Entonces la información me parece que es complejo. Bien, eso en el deber de información, esa precisión. Listo, entonces los árbitros aceptan, se instala el tribunal. ¿Y en qué consiste? En la instalación, la directora del centro, que fíjense que ha hecho una parte netamente administrativa, entrega los expedientes a los árbitros, que 1, 3 o 5, pero digamos que normalmente son 3, y ¿qué se hace ahí? Ahí por cooptación, al interior del trámite de los árbitros se designa el presidente. ¿Qué función tiene el presidente del tribunal? Tiene básicamente 3 funciones más carga, digo yo. Una, que él debe abrir una cuenta a nombre del tribunal para manejar los gastos del tribunal, es decir, que a esa cuenta de él le consigna la plata. Y eso tiene unos efectos tributarios.
buscar el sentido de la demanda, porque a veces los colegas presentan las demandas que no me tienen. En el caso que les tocaba capitalito inicial, el abogado puso principal, subsidiaria, subsecuente, subordinada, y eso hizo un revuelto de pretensiones que cuando usted va a fallar uno dice, ¿qué es lo que quiere? No entendí. Porque era subsidiaria, subsecuente, uy, un enredo ahí, que fíjense que entonces uno diría, yo en arbitraje ya no me puedo vivir. Entonces, aplicando el criterio de la Corte, entonces busquemos el sentido, o sea, qué es lo que él quería. Y por eso en los laudos, que es una línea de la Cámara de Comercio de Neiva, todos los laudos tienen problemas jurídicos, que a veces en las sentencias ordinarias no lo tienen. Algunas sí, otras no. O sea, no, aunque la escuela regular ha tratado que todo sea como focalizado, aquí por línea, todos los laudos tienen problemas jurídicos. Que muchas veces, digo yo, en las demandas, los demandantes deberíamos plantear el problema jurídico para que el juez lo decante, obviamente atado a las pretensiones, ¿sí? Entonces, ahí lo resolvimos con plantear el problema jurídico y enderezándole un poco el enredo, o sea, por técnica, yo creo que le faltó técnica al doctor, lo que ha dicho, las pretensiones, no las clasifique, pero no se ponga a decir porque entonces, en ese caso era, y es lo que yo de alguna manera, algunos de ustedes, cuando uno mira contratos, los contratos, porque todo esto es contractual, responsabilidad contractual, si yo pido en existencia no puedo pedir nulidad, si yo no puedo pedir, si yo quiero pedir anulabilidad, no puedo pedir, ¿por qué? Porque es que si yo digo que es nulo, es que nunca existió. Entonces, ¿cómo puedo decir que declare si pidió nulidad? O sea, tengo que ser consecuente dentro de las pretensiones, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo, y hay muchos colegas, no sé si el doctor haya mirado, que muchos en uno, o sea, piden de todo, ¿no? A ver a qué le pegan. No puede ser porque eso genera confusión en el momento del laudo, ¿sí? Bueno, entonces, eso para que entiendan un poco cómo es la dinámica del tribunal al interior. Cuando decía el doctor, y por acá preguntaban los recursos, ¿por qué se inadmite un trámite? Normalmente digamos que no se inadmite, lo que hace es que de pronto el juez diga, para mí la cláusula no es clara, entonces me declaro incompetente, y ya, ¿sí? Incompetente, usted puede interponer el recurso, no es una admisión directa, pero sí indirecta, entonces no la va a tramitar, usted tiene recurso, pero en ese momento se repara, porque como dice que revisa su competencia, en esa revisión de la competencia se mira eso, y normalmente se trata de hacer, por ejemplo, un tribunal que es de Babillos Fish, creo que es, hubo un problema en el abogado litigante, y eso es un tema de juego. Recuerdan que en la estructura de los requisitos de la demanda viene cuantía. Entonces, él estableció la cuantía de tanto, pero pedía más. Entonces, cuando se fue a liquidar los gastos del tribunal y todo, la cuantía era para un acto, ¿sí? Pero si va a las pretensiones era de 3. Y durante mucho tiempo que estaba un solo árbitro. ¿Cómo se resolvió? Porque fue error de trámite. Declarar la nulidad, volver a la instalación, volver a designar 3 árbitros y decirle a las partes tienen que pagar más. Salvo que, entonces ya vemos el tema del pago. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando ustedes redactan una demanda tienen que mirar que la cuantía corresponda al valor de las pretensiones y no jueguen. Yo creo que el abogado le jugó al error porque iba a pagar menos, ¿sí? Entonces, por vivo, y esa viveza le salió cara, ¿sí? Porque llegaba entonces leyendo otra vez la cláusula, se hizo estudio, no, aquí un error, declararon la nulidad y se salió el proceso. ¿Listo? Bien, pero eso fue bajo el otro código, la otra norma. Sigamos. Entonces, una vez, ¿qué pasa con la audiencia que decía el doctor que trabajar un año? Pues la verdad, mi experiencia en la Cámara de Comercio de Neiva, salvo 2 casos que se han demorado muchísimo, el resto normalmente se falla entre los 6 meses, a partir de la audiencia inicial, que es el término de ley. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Una vez se traba la litis, se contestan las demandas, si hay demanda de reconvención vencido todo este término, se ordena la audiencia de conciliación. Dentro de la audiencia de conciliación puede ocurrir 3 eventos: que no haya acuerdo, que haya acuerdo o que haya acuerdo parcial. ¿Sí? Entonces, si hay acuerdo parcial, por reglamento del centro de acá,
se liquidan los honorarios como en una conciliación y se reparte entre los árbitros y el secretario. En un caso, un caso con empresas públicas se consiguió, de Neiva, se consiguió en audiencia y se liquidaron ahí, entre todos nos repartimos, nos tocó un valor y ya. Sí, pero no fue perdido todo el trabajo. Es que antes el reglamento arbitral no tenía esa posibilidad. Hoy sí. Y sí, como dice el doctor, duraba 8 meses trabajando gratis. Y reúnanse, y hay abogados que recurso. Antes de eso, por ejemplo, algunos pidieron que recurso contra la demanda, contra la admisión, luego la reconvención, recurso para la reconversión, y eso se va alargando y es tiempo. ¿Tú me vas a preguntar algo? Sí, en la audiencia de conciliación, si no asiste el demandado. Si no asiste el demandado, o alguna de las partes. Se tiene por cierto los efectos de la conciliación. Recuerda que tiene por cierto los hechos de la demanda. Sí, pero entonces, o sea, si no hay solicitud de aplazamiento o algo así, entonces solamente se tiene por ciento y se sigue. Se sigue. Aquí les pregunto algo antes de eso. En una audiencia, creo que con el municipio de Yaguará, ¿qué pasa cuando el que demanda es un consorcio? Cuando el que demanda es un consorcio, ¿quién puede ir a la audiencia? ¿Quién debe ir a la audiencia? Todos, porque no es persona jurídica. Entonces tengan en cuenta que el poder tiene que venir todos. O sea, por ejemplo, si fuera con un consorcio Daniel y yo, ¿quién debe darle poder? Y bueno, supongamos que Daniel y yo somos miembros del consorcio y se me olvidó. Toro es el representante de nuestro consorcio. Entonces, ¿quiénes deben ir a la audiencia? El representante dice, ¿tú eres representante de la a la audiencia? No. Tiene que ir el doctor Daniel, tiene que enviar a la audiencia, porque Toro es representante del contrato, pero no es persona jurídica. ¿Sí? Entonces, en una audiencia, eso ocurrió. Cuando llegamos a revisar, pues venía, por ejemplo, el representante del consorcio, dijeron, no, nosotros dijimos, no, pero es que usted es un contrato, no es una persona jurídica, luego entonces, como hay disposición económica y el consorcio no tiene patrimonio para resarcir por ofrecer, entonces llamemos a las partes y ahí se salió el tema. Entonces recuerden que dentro de la audiencia judicial hay temas de saneamiento y aplicamos el Código General de Proceso. Hay saneamientos ahí que se pueden hacer como ese. ¿Quiénes pueden ir a la audiencia de conciliación? Agotada la audiencia con los 3 eventos que les acabo de indicar, viene la regulación de honorarios. Para explicar un poco la regulación, un decreto del año 2013 dice, tiene rangos de 1 a tanto, se cobra tanto, de 1 a tanto, que es lo que decía el doctor. Los abogados litigantes antiguos piensan que el arbitraje es muy costoso y no muy barato. Hay cosas que pueden ser baratas. Nosotros hay un tribunal de arbitramiento que fue muy pequeño, o sea, la cuantía era como 20 y pico de millones, y éramos 3 árbitros, y la parte pagó lo que correspondía, y los árbitros trabajaron por ese valor. O sea, no piensen que aquí todos vamos a volver millonarios, no. Y me acuerdo que un árbitro, en ese momento el decano de la cooperativa, subía de la cooperativa a la universidad, a la cámara, y le robaron la cadena. Que dijo él, mi cadena costaba 2.500.000 y me gané 2 millones de árbitro, perdí plata en el tribunal. Decía, ¿por qué? Porque es la idea, entonces lo que hizo ese decreto, establecer esos mínimos y esos rangos, fue hacer asequible el arbitraje. Y además la nueva norma de arbitraje trajo un arbitraje gratuito, solidario, social, que la Cámara de Comercio de Bogotá tiene establecido, el de Neiva no. Y otra cosa, está en anulación, no puedo hablar. Hay un tribunal en donde el demandado pidió amparo de pobreza. Y el amparo de pobreza nosotros se lo otorgamos y solamente pagó una parte. Entonces, fíjense que no es porque el señor es un señor ya mayor, que está alegando unos derechos y no se puede negar el acceso a la justicia, y había cláusula compromisoria. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya hay mecanismos para quitarnos la idea que es que carísimo. Si yo logro probar el amparo de pobreza, se le otorga y se lo otorgó. Nosotros
mecanismo alternativo de solución de heterocomposición, ¿sí? Porque es un tercero. Pero el hecho de que sea un tercero no quiere decir que no se puedan ver aspectos sociales, que se aplique el Código General de Procesos en materia de que yo no tengo la capacidad económica. Yo no le puedo negar el acceso a la justicia. Que ese fue uno de los fundamentos de ese auto dentro del tribunal. ¿Bien? Listo. Entonces, respecto al pago o no pago, un poco la dinámica del pago. Se termina la audiencia de conciliación, se decretan los honorarios y hay que decir, en principio 50 y 50 sí. Pero si yo dentro de la demanda o la contestación he propuesto más pruebas que tengan costo y yo lo propongo, yo tengo que asumir la prueba. Recuerden que el que pide la paga. Entonces ya no era 50-50, sino lo que yo pedí más. Y o también cuando estamos decretando pruebas, si el juez oficiosamente decreta una prueba, la paga las partes por igual dentro del trámite. Porque yo puedo encontrar que nos falta alguna prueba y entonces tiene mucho, tengo que hablar un poco del juramento estimatorio. Recuerden que la norma dice que todo el que pretende una indemnización de un perjuicio deberá aportar juramento estimatorio. En este trámite arbitral yo pienso que debe siempre aportarse una prueba técnica. Que si yo voy a pedir que es que aquí hay 1000 metros cuadrados más de obra, me tiene que venir certificado por un ingeniero, por una loja que me diga que hay 1000 metros. Y no que yo diga, hay 1000 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos evitaría un peritaje. Y cuando dice la norma que debe estar fundamentado el juramento estimatorio, pues debe ser así, en mi sentido, ¿no? Aunque hay muchas personas que dicen, no, que yo pienso que da tal cosa por X, pero a veces no hay conexión, me parece que es una prueba técnica. Entonces, a veces, cuando las personas lo hacen de esa manera, en algunos casos que hemos hecho, el árbitro decreta la prueba oficiosa, porque hay que salvar el acceso a la justicia, ¿sí? Porque entonces, ¿con qué fallamos? Si no hay una prueba técnica, ¿sí? Entonces, en ese punto, entonces ahí lo terminan pagando por partes iguales. Una vez se decreten con todas estas cosas, los honorarios empiezan a correr 10 días siguientes. Dentro de esos días siguientes las partes consignan. ¿Qué hace? Como el presidente recibe la plata en sus actas, el presidente notifica al secretario de que hubo consignación o no. Ojo con esto, hay gente que es muy viva. Por ejemplo, consignan un cheque a las 4 de la tarde en horario extendido. Pero es que recuerden que el cheque es un título valor que puede estar sin fondos. Quiere decir entonces que no ha pagado. Entonces, esa advertencia se les hace en el momento de la audiencia. Entonces, si usted va a pagar el cheque, hágalo con antelación, porque el día 10 debe estar la plata ¿qué? El canje listo. No que espéreme 3 días para que encaje, porque si cumplí, pero su cheque está devuelto, no cumplió. ¿Sí? Técnicamente la norma dice son 10 días y eso suele ocurrir. Entonces, el presidente le notifica al secretario de que hubo pago y entonces se fija la siguiente fecha, que es la audiencia inicial. Pero, ¿qué pasa si no paga? Que es lo que decía el doctor Daniel. Si no paga, el presidente le notifica al secretario y el secretario saca un auto poniendo el presidente de las partes que no hubo pago por parte de la otra y que le corren al otro los 5 días para que haga lo de su cargo. ¿Qué pasa si no hace la otra parte lo de su cargo? Y ahí es un tema técnico, dice, se declina la cláusula compromisoria, se llama declinación de la cláusula. Es decir, la autonomía de la voluntad era arbitraje, pero como no hubo pago, como consecuencia de ello ya no vamos a hacer trámite. Entonces tenemos que sacar un auto diciendo las condiciones y se entiende declinada la cláusula conforme a la norma y entonces ahí se acaba el proceso. Con ese auto él puede mandar por jurisdicción ordinaria. Si no tiene ese auto, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta ese pedazo. Bueno, ¿qué más? Las trámites es igual. ¿Qué más les tengo que contar? Una cosa importante de la nueva norma es que previo el uso de las
Bueno, ¿qué más? Miremos un poco el tema de, ya vi los terceros, la intervención de los terceros. Para que los terceros sean escuchados en el trámite, deben pagar. Antes no, ahora sí. Está en el artículo 17 de la norma y dice que ellos, una vez se les reconozca su calidad de terceros, se le da el mismo término de 10 días para que ellos consiguen. Antes, las aseguradoras podían ser gananciosas y no ponían un peso. Ahora sí. El que quiere ser escuchado debe ¿qué? Pagar. Y entonces, ahí yo molestaba mucho a una aseguradora, a la abogada de la aseguradora que era muy cansón, decía, doctora, le dije, doctor, cuando pague lo escucho. Entonces me dijo, un día, la consignación, voy a hablar, y listo. No, porque es que a veces lo que hacen es bloquear el trámite, pero no está legitimado. Y aquí, para ello, la legitimación la da más que el pago. ¿Sí? A diferencia, hablando un poco del laudo, de lo que decía el doctor es cierto. Antes nosotros proferíamos la sentencia y gastábamos una hora leyendo. Ahora no es así. Ahora lo que se hace es leer la frase resolutiva, pero en Neiva siempre lo hacemos. Después, ¿cómo la estructura un laudo? Entonces se hace toda la introducción, cómo fue la parte procesal, las partes, se hace una relación de pruebas, se hace un análisis de las pruebas, luego se plantea el problema jurídico y luego viene el fundamento de derecho. ¿Sí? Entonces, como el orden general de una sentencia, pero pues ahí bien específica porque ahí no tenemos que decir que la cláusula, nada. Normalmente se hace un resumen de eso. Y entonces lo que nosotros leemos es el fundamento jurídico. A partir del fundamento jurídico se lee todo. Por colegaje, por respeto a las partes, entonces leemos desde ese punto. A diferencia de la jurisdicción ordinaria, ¿qué ocurre? Una vez se profiere sentencia y no es aclarada ni esa, entonces, ¿qué ordena el juez? Liquidar el proceso. ¿Sí? En arbitraje, una vez se hace, además de, antes de ir administrando justicia en nombre de la República de Colombia, antes se coloca, se liquidan las costas y las agencias. Los árbitros liquidan las costas y las agencias. No lo hace el secretario. ¿Sí? Sale en el laudo de una vez, cosa que no ocurre en la otra jurisdicción, ¿me voy a entender? Ahí hay sentencia, en firme, liquidación. En arbitraje, sentencia con liquidación. Entonces nosotros hacemos todo eso, de tal manera que, y entonces, ¿cómo se establecen las agencias en derecho? Normalmente cuando se gana, se saca proporcional al número de pretensiones que se hayan ganado o de excepciones que le hayan prosperado. Y normalmente se toman como base los honorarios del árbitro. Si el árbitro ganó 100, el que gane la agencia ganará 100. ¿Sí? Que eso es por costumbre del arbitraje. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, no sé si tengan preguntas. Sí, señor. Tengo una pregunta frente al tema de las notificaciones. ¿Cómo se maneja? Igual que el Código General del Proceso. Hay una situación y hay una en ese no estuve, pero conozco porque pues nosotros a veces conversamos bien. Bueno, no lo dije, pero su pregunta me ayuda. Hay una constructora en Neiva, no digamos el nombre, que se dedicó a un proyecto y a un proyecto de recibir plata a través de promesas de compra-venta. Y de manera amañada, dentro de las cláusulas accesorias, colocó cláusula compromisoria. Y la gente, pues, tras de haber dado 70 millones y que no me aparece, no está en la casa, métele más plata, pues la gente dijo no. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que ellos con eso bloquearon el acceso a la justicia. Y creo que se inicia una acción penal contra ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no va. Yo vi maestros, gente que con mucho esfuerzo con la cuota inicial y el resto, nada. Pero hubo una persona que dijo, yo no lo voy a dejar ponerse mucho, yo sí lo voy a mandar, e inició el trámite arbitral. En ese caso, como ellos se desaparecieron, entonces se aplica lo que dice el Código del Proceso, porque sí recibían la notificación y al momento de recibir se entiende que está notificado. Entonces, él digamos lo que fue, se hizo un fallo, pero él nunca concluyó el proceso. O sea, prácticamente quedó allá grabando y se le condenó. Y ese es un fallo que yo digo, como debate jurídico, no sirvió. Pero fíjense, lo que yo quiero decir es como antecedente a que no hay que hacerle la vuelta a la Administración de Justicia, sino que él fue condenado en todos. Porque ellos tenían un señor en la obra que recibía, pues la obra, el señor recibía, ese que pues entendió recibir la notificación.
no he tenido caso donde haya curadora libre, por ejemplo. No. Solamente ese caso Pero sí se puede dar. se podría dar, sí. Pero no he visto cómo funciona. Pero pensaría que es igual. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ahí cuando usted decía, por ejemplo, que hay se llama a una aseguradora cuando no tiene recursos, pero que la aseguradora puede fundamentar no responsabilidad porque hubo una falencia de... Lo que pasa es que la aseguradora, recuerde que yo planteé dos cosas, que no fue avisado ni reclamado. Entonces, él va a alegar falta de legitimación del paciente. Entonces, yo no era parte. Y finalmente una cosa que siempre lo hago, al iniciar, dice la norma, son 6 meses de trámite al iniciar, el secretario decide en qué día vamos, pero también hay que suspenderla, cada vez que se termine se suspenden los términos para no pasarnos los 6 meses. Y 2, cada vez que inicio aplico el artículo 132, como con las partes, si han advertido algún tema